Buenas noches, mis hermanos. Hoy es día 18 de agosto del año 2020 y es para mí un gozo el hecho de poder compartir con ustedes esta meditación que será de bendición y será de edificación en la vida de cada uno de nosotros. Esta meditación está basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. La he denominado Somos templo del Dios viviente. Es el mismo nombre que aparece al principio del pasaje ahí en nuestra Biblia. Vamos a comenzar con esta meditación, pero antes vamos a ponernos en manos de nuestro Dios mediante una oración. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor, hoy en esta noche. Gracias por esta bendición que nos da de poder estar reunidos en tu nombre. Permite que podamos aprovechar, que podamos conocer más de ti, conocer más de tu palabra, Padre Santo. Y permite que seamos siempre nosotros luz en un mundo lleno de tinieblas. Quédate con nosotros hoy en esta noche, porque todo esto a ti, Señor, te lo estamos agradeciendo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a leer lo que es este pasaje bíblico que acabo de mencionar, ubicado en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Dice la palabra de Dios así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias a Dios por su palabra. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, Dios establece un principio bíblico de separación. Este principio bíblico de separación tiene que ver con el hecho de que Dios nos sigue llamando a los cristianos a mantenernos alejados de lo que son las influencias pecaminosas que existen en este mundo. Es decir, es mantenernos una sana espiritualidad delante de Dios en un mundo, en una cultura o en unas personas que de alguna forma practican lo que es el pecado de una manera ya más natural, más normal. Cuando escuchamos acerca de la unión en yugo desigual, normalmente a nuestra mente asociamos lo que es esta situación con lo que es el matrimonio. Y yo pienso que lo hacemos porque como padres siempre pensamos en nuestros hijos, que ellos puedan tener una relación de pareja en donde Cristo sea el centro de sus vidas, para que ellos al momento de llegar al matrimonio puedan llegar a consagrarse completamente a nuestro Dios, pero ya como matrimonio. Pero la Biblia ahorita también nos enseña, nos dice que un creyente puede relacionarse también con un no creyente y llegar a un yugo desigual de otras formas. Inclusive este tipo de yugos lo podemos tener en lo que son nuestro trabajo, en lo que son nuestros negocios, en lo que es precisamente en las comunidades donde nosotros nos desarrollamos, en lo que son las relaciones que tenemos con nuestros familiares. Entonces, si mantenemos una profunda comunión con un impío, estaríamos de alguna forma violando lo que es este principio bíblico de separación. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios nos dice que qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, o qué compañerismo puede haber
entre lo que es la injusticia y la justicia. Entonces, la Biblia establece que debe haber como un límite, una línea que delimite la relación que existe entre un creyente y un no creyente, de tal manera que en esa relación no vaya más allá de lo que el creyente ya no pueda seguir compartiendo o ya no pueda seguir conviviendo de las buenas nuevas del Evangelio con el no creyente. Con esto también quiero dejar claro que no estamos diciendo de que finalmente los creyentes ya no tratemos de evitar las relaciones con los no creyentes, ¿verdad? Trataremos de alejarnos de ellos, sino de otra manera, si no lo hacemos así, ¿cómo es que vamos entonces a ganar almas, esas almas para Cristo, ¿verdad? Si no nos relacionamos con ellos. Ahora, bajo este contexto era precisamente que Cristo se relacionaba con los no creyentes, porque desde que Cristo llegó a tener una vida ya más pública, entonces los inconversos más lo buscaban, quizás para tener a lo mejor obtener ellos un beneficio personal, o quizás realmente lo buscaban para encontrar el perdón de sus pecados en sus vidas, ¿verdad? A través de Cristo. Pero Jesús tenía realmente bien claro la misión que el Padre le había encomendado, y que era precisamente proclamar las buenas nuevas de lo que es la llegada del reino de Dios a este mundo. Y todo esto sabemos que tiene que ver con el amor misericordioso que Él tiene para con nosotros, así como también tiene que ver con lo que es el perdón y la gracia que Él nos tiene reservado para todos aquellos que creen en Él y que creen que en Él hay salvación para vida eterna. Pues bien, la Biblia nos describe también muchos casos en los que Cristo tuvo o estuvo bajo este contexto de relación. Lo podemos ver ahí en la historia de Mateo, el recaudador de impuestos, ahí en el Evangelio de Mateo 9:9, o la historia de Zaqueo en Lucas 19:1, o la mujer que lavó los pies de Jesús en la casa del fariseo, allá en Lucas 7:36, o la mujer adúltera en Juan 8:1. Esto es entre otros más, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos mantener este tipo de relación con los incrédulos de tal manera que podamos llevar una sana relación que nos permita hablar y convivir de las cosas del reino de Dios con ellos, con el incrédulo, y que no lleguemos a un punto de ser arrastrados e incitados a hacer el mal, porque de ser así tendremos consecuencias que nos van a afectar a nuestra vida personal y también muy probablemente también afecte a la vida de nuestros seres queridos. La Biblia nos exhorta entonces a no tener una comunión profunda de yugo desigual con los inconversos. Y lo dice así porque es por nuestro bien. Aunque pudiéramos pensar quizás de que hay algo de exageración, que Dios exagera en esto, pero no, claro, es claro que no, porque su palabra es verdad. Y sus mandamientos sabemos que no son gravosos, porque son para bienestar de nuestra propia vida. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento se nos relata la vida de Josafat. Josafat fue uno de los reyes del pueblo de Judá, y nos relata lo peligroso que puede ser tener una asociación o mantener una profunda comunión con un impío. Si nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, podemos ver ahí nos relata ahí, que ya muerto Asa, el rey de Judá, entonces su hijo Josafat es el que toma el trono de Judá. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en los versículos 3 y 4 de este capítulo 17 de Segunda de Crónicas, que Jehová estuvo con Josafat, porque éste anduvo en los primeros caminos de David, y asimismo no buscó a los Baales, sino buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no anduvo según las malas obras del pueblo de Israel.
y nos dice que era grande la piedad de Josafat, de tal forma que Jehová confirmó su reino, en el cual veíamos que el mismo pueblo de Judá le llevaba presentes al rey Josafat, tuvo riquezas y glorias en abundancia, de tal forma que hasta también pueblos enemigos como los filisteos y los árabes también le llevaban presentes al rey Josafat, porque sabían del poder de ese Dios que estaba con Josafat. Pero ¿qué fue lo que hizo Josafat para llegar a tener eso? Bueno, él comenzó a quitar de su pueblo todos los lugares altos de adoración a los Baales. Quitó toda la clase de imágenes de acera, de adoración que existían allá también en Judá. Envió príncipes y sacerdotes levitas para que enseñaran a todo el pueblo de Judá lo referente al libro de la ley de Jehová. Enseñaban sobre la adoración y el culto que se debe rendir a Jehová. Con todo esto, podemos ver que el corazón de Josafat, realmente en ese corazón había un profundo deseo de agradar a Dios. Más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 18, versículo 2, nos dice que Josafat, en una de esas ocasiones, fue a visitar a Acab. Pero ¿quién es este personaje Acab? Entonces, Acab era el rey de Israel, es decir, él era el rey del pueblo del norte, del pueblo vecino. Y como sabemos, ambos pueblos, tanto Judá como Israel, eran descendencia de Abraham. Acab se caracterizaba por ser un hombre impío y hacía lo malo delante de Dios. Él estaba casado con Jezabel, que era una mujer mala y también era una mujer perversa, ¿verdad? Como puede verse allí, como lo menciona en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 5 al 16. Inclusive este hombre junto con su esposa llegaron a matar a casi todos los profetas de Dios, salvo a lo que era Elías en la tierra de Israel. Tal era la maldad precisamente del rey Acab y de su esposa también Jezabel. Entonces se podría decir que Acab era la antítesis o era completamente opuesto a Josafat, eran completamente diferentes. Pero entonces yo creo que podemos preguntarnos, ¿por qué decimos que entonces Josafat mantenía una relación tan estrecha con Acab? Bueno, pues en el versículo 3 de este capítulo 18 se nos dice que cuando el rey Acab lo invita a participar de una guerra contra el rey de Siria para agarrar el territorio de Ramón de Galad que ocupaban los sirios. Eso lo menciona en este versículo que dice: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Si observamos, Josafat responde: yo soy como tú, le dice, y mi pueblo como tu pueblo. Vemos cómo este hombre de Dios, este hombre piadoso precisamente que era Josafat, le está diciendo a Acab, este impiazo, ¿verdad? Le dice que eran casi como hermanos, o sea, casi le dice: todo lo que tú me digas, yo te voy a estar apoyando. Este era el nivel de asociación que había establecido entre ambos personajes, ¿verdad? Entonces, con eso entendemos que Josafat no delimitaba este principio de separación en cuanto al yugo desigual del que nos habla la Biblia, ¿verdad? Porque de esta forma Josafat corría el peligro de ser arrastrado por la influencia del impío y de ser arrastrado también al pecado, desobedeciendo así la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos dice cómo Josafat llegó a tener ese nivel de relación con Acab, pero nosotros pudiéramos tener quizás algunas razones lógicas, humanas, que nos llegaran a pensar o que nos llegáramos a tratar de entender por qué Josafat llegó a tener esa relación con Acab.
dentro de estos razonamientos humanos podríamos pensar nosotros que a lo mejor Josafat lo vio como una estrategia política, el decir, ¿sabes qué? Bueno, si llega a venir uno de mis enemigos, los sirios o los árabes, a querer buscar guerra conmigo, bueno, pues yo puedo aliarme, digamos, de lo que es el rey de Israel para que seamos en conjunto más fuertes que los que nos quieren atacar, ¿verdad? No lo justifica finalmente porque sabemos que, como lo dice ahí en Romanos 18:31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pero también a lo mejor otro razonamiento es que pudo haber él tenido una razón social. Si él era un rey, entonces él, dentro de sus círculos de amistades, deberían estar en un mismo nivel social. Si él era el rey, entonces también pudo haber pensado eso, ¿verdad? Y digo esto porque a veces también el orgullo puede llevarnos a caer, a pensar de esa forma, ¿no? Pero bueno, pudo haber sido también relaciones familiares, ¿verdad? Entonces pudo haber pensado de que si eran la misma nación dividida de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces a lo mejor era el tiempo para que volvieran a unirse, para que volvieran a mantener nuevos contactos, nuevos acuerdos. Y qué mejor, ¿verdad? Si eran los dos reyes los que se estaban uniendo para comenzar con eso. Pero bueno, independientemente como se haya llevado esta situación entre ellos dos, finalmente, el caso es que Josafat había permanecido en yugo desigual, ¿verdad? Con un impío, quebrantando así el principio de separación entre un creyente y un no creyente del que Dios nos advierte en su palabra. Entonces, esto trajo consecuencias en la vida particular de Josafat, en su familia y en el mismo pueblo de Judá, como más adelante lo relata en el mismo libro en este segundo libro de Crónicas. Si vemos, ya acá le había pedido a Josafat ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, Josafat le dice, como quiera, a Acab le dice, bueno, vamos a consultar a un profeta, para ver a través de él qué Dios nos dice, si debemos o no ir a esa guerra. Entonces, Acab manda a traer a sus alrededor de 400 profetas falsos, ¿verdad? También, y todos dicen que sí, vaya a la guerra usted, rey, porque Dios ha puesto en sus manos a ese pueblo y usted ganará esa tierra. Aún así, como quiera con esto, con esas decisiones de esos alrededor de 400 profetas falsos, como quiera, Josafat tiene cierta duda y le pregunta y le ruega precisamente a Acab que le dice, oye, ¿no conoces tú algún profeta de Dios en esta tierra de Israel para que sea confirmada esta decisión? Entonces el rey de Israel responde, sí, bueno, hay un hombre el cual también se le pudiera preguntar, no es, o sea, yo lo aborrezco, le dice así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él nunca profetiza cosa buena con nosotros, para este pueblo de Israel, siempre profetiza lo malo, tanto para mí como para mi pueblo. Ese hombre se llamaba Micaías, ¿verdad? Entonces lo mandan traer a Micaías, precisamente, y le preguntan si debe o no ir a pelear contra Ramot de Galad, y en el versículo ahí 16 nos dice precisamente dice lo siguiente, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Ya anteriormente Micaías le había dicho también a Acab de que al ir a esa guerra él iba a perecer, iba a fallecer, ¿verdad? En pocas palabras, es lo que le estaba diciendo Micaías al rey Acab, de que Dios no iba a estar con ellos en esa guerra y que era una muerte segura la de este rey Acab, porque en esa batalla él iba a perecer. Entonces el rey Acab le insiste a Jonatán diciendo, ¿no te dije que este profeta precisamente solo habla para mal de nuestro pueblo? Quizás de una forma tratando de persuadir, ¿verdad?, a Josafat de que no le hiciera caso a este hombre, ¿verdad? Era como decir, oye, si ya son 400 profetas falsos, ¿verdad?,
400 profetas que ya dijeron que sí, que Dios pone en nuestra mano ese territorio, esa guerra, ¿verdad? Y viene un profeta más que dice que no, que ya sabemos que siempre nos dice que no, entonces ¿cómo vas a confiar en él? Entonces el caso es de que aún así, Josafat, habiendo escuchado lo que Dios había dicho a través del profeta Micaías, él decide ir a la guerra junto con Acab y en esta forma desobedece precisamente lo que Dios estaba profetizando a través de Micaías. Josafat había sido convencido y persuadido por Acab para ir a la guerra, ¿verdad? Cosa que Josafat ya claramente sabía que no era la voluntad de Dios, pues lo había escuchado a través del profeta Micaías. Entonces la enseñanza que podemos ver aquí es que cuando uno se asocia con un impío, realmente más de lo que debemos, al poco tiempo o al mucho tiempo, él nos va a llevar a desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, precisamente como creyentes, debemos tratar de llevar esta relación con los no creyentes de la manera que la palabra de Dios nos dice. Resumiendo un poco, ya para resumir todo, las consecuencias de este yugo de desigualdad que hubo entre Josafat y Acab, podemos mencionar lo siguiente. Josafat fue usado y engañado por Acab. Acab puso en peligro la vida de Josafat. Esto pasó cuando estaban ya en la guerra y que el rey Josafat va vestido con la indumentaria de rey en la guerra, ¿verdad? Y el otro rey Acab va como un soldado, ¿verdad? Precisamente pudo haber pensado, lo más probable que haya pensado Acab, es decir, de que, oye, pues si no se vaya a cumplir lo que es la profecía de Micaías y el que muera sea el rey que estaba como rey de Israel, pues que muera mejor Josafat que yo, ¿verdad? Era muy astuto para la maldad este señor. Otra de las cosas es de que Josafat perdió toda la inversión en los recursos que se realizaron para esta batalla. Algo también que pasó es que se vio afectada también la familia de sus hijos, o sea, en este caso sus hijos del rey Josafat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este punto tan delicado dio tragedia también en la vida de Josafat, pues mantuvo esta relación profunda con Acab y su hijo primogénito Joram fue grandemente influenciado en la forma de vivir conforme a la familia impía de Acab. Y ya podemos ver también que más adelante se hizo rey Joram, porque era el primogénito de Jonatán, y hizo todo lo malo delante de Dios. Bien, hermanos, finalmente vamos a más termino repitiendo las palabras de Dios en 2 Corintios 6 del 16 al 18 y que dice así: vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios les guarde, mis hermanos.